Hace algunos años yo hacía un programa en Bio Bio que se transmitía por YouTube, se llamaba La Orquesta del Titanic, y a raíz de ese programa me tocó conocer a muchos políticos fuera de cámara. Y naturalmente hubo algunos con los que simpaticé. Uno de estos políticos fue Osvaldo Andrade. Y estábamos un día conversando sobre errores garrafales que estaba cometiendo en esos meses el gobierno de Bachelet. Errores no forzados, por supuesto. Se hablaba del financiamiento irregular de su campaña por parte de Sokimich, de las presiones que su ministro del Interior estaba ejerciendo sobre el director del Servicio de Impuestos Internos, diciéndole que había que sacar con camiones, si hacía falta, la información sobre Sokimich para que la Fiscalía no llegara ahí a investigar. En fin, la cosa es que le dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se equivocan tanto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Me miró y me dijo, mire Teresa, cuando usted busque explicaciones en política, piense que la explicación correcta, la verdadera, es casi siempre la más rasca. Y por eso, cada vez que me veo tratando de entender algo que parece demasiado burdo para ser cierto, me acuerdo de él. Y esto me pasó esta semana, un cambio de gabinete grotesco, Winter sorprendido diciendo la verdad, Piñera con Boric en un avión, Chile vamos en la moneda, Bachelet en campaña, Marcel de operador político. ¿Cómo se explica todo esto? Como diría Andrade, desde lo más rasca. Bienvenidos a este nuevo resumen semanal. Esta semana Gonzalo Winter dijo que si sus deseos se hicieran realidad, si su modelo soñado de seguridad social se pudiera materializar, oiga bien. Si yo tuviera una varita mágica y pudiera hacer el sistema de pensiones que yo quisiera, no habría ni un peso a capitalización individual. Lo que Winter no dijo es que la reforma de pensiones de su gobierno, si se aprueba, le permitirá materializar, al menos en parte, su fantasía. Lo grave de todo esto es que la discusión se ha centrado casi exclusivamente en el destino del 6% adicional. Y resulta que hay algo muchísimo más grave que eso, que ya es en sí mismo bastante grave. ¿Y por qué nadie lo dice? ¿Por qué el aspecto más peligroso del proyecto no es parte del debate público? Me temo que por una razón pedestre. El proyecto del gobierno de Boric en materia de pensiones tiene 429 páginas. Quizá muy pocos lo han leído. Pero antes de ir a eso, no quiero soltar a Winter tan rápido. Ni un solo peso a cuentas de capitalización individual. Eso es lo que piensa, siente y quiere. No solo él, también el gobierno. Lo vimos en la convención, cuando rechazaron más de 10 veces las normas que presentamos pidiendo que se consagrara la propiedad, heredabilidad y libre administración de los ahorros propios, o las normas que redactamos en orden a prohibir la expropiación, la nacionalización o la confiscación de los ahorros. Pero antes de seguir con esto, que es más serio, quiero hacer un breve análisis psicológico de este lapsus linguae del diputado Winter. Lo primero que pensé cuando lo oí fue, ahí está, lo dijo él, no yo. Y como dice la doctora Polo, he dicho, caso cerrado. Pero después me di cuenta de que había pasado por alto un detalle aparentemente irrelevante, ridículo incluso, pero que era en realidad sumamente elocuente. La imagen de la varita mágica. No es broma y les pido que lo analicen con detención porque tiene un significado político profundo, aunque parezca un recurso retórico cualquiera. La varita mágica deja al descubierto en el fondo cuál es el plan y cuáles son las expectativas del grupo político que nos gobierna, del cual es parte el diputado Winter. ¿Por qué digo esto? La mayoría de las personas asociamos el concepto de varita mágica al ámbito de la fantasía, de los sueños, de las ilusiones más profundas. Parece absurdo invitar a hacer este ejercicio en un comentario político, pero garantizo que tiene sentido y les pido paciencia. Si cada uno de nosotros tuviera una varita mágica que cumpliera con 3 de nuestros deseos, ¿cuáles serían estos deseos? Recuperar la salud, traer a la vida a alguien que perdimos, poder volar, ser invisibles, recuperar la juventud, qué tentador, cumplir con alguna expectativa material que supera nuestras posibilidades, comprar una mansión a orillas del mar. Pero, ¿quién sueña con una política pública? ¿O por qué alguien podría incluir una política pública como esta entre sus anhelos más profundos? Algunos de nosotros diría, si tuviera una varita mágica, haría que el 6% adicional fuera cuentas individuales. Este debe ser el lugar más remoto al que puede llegar la imaginación de un burócrata, pero las personas normales. Lo cierto es que el sueño de Winter consiste en que los trabajadores sigan estando obligados a ahorrar, como ahora a través de cotizaciones previsionales, pero con la diferencia de que ese ahorro no vaya a una cuenta personal, sino a un fondo común. Y aunque a primera vista sea rara la fantasía del diputado, tiene todo el sentido del mundo. Imagínese que usted está a cargo de un fondo que concentra todos los ahorros de los trabajadores chilenos.
Actualmente la suma de esas cotizaciones corresponde más o menos a 200.000 millones de dólares. Imagínense que ese fondo recibe además aportes nuevos todos los meses. ¿Se da cuenta de lo que puede ser esto para un político? ¿Del poder que puede llegar a tener si está en condiciones de administrar esa plata? Las AFP han sido un excelente negocio para sus dueños, eso es un hecho. Pero ha sido un negocio en el que no se ha podido robar por una razón muy simple. El que hace el negocio y el que controla el negocio son distintos. Imagínense a los políticos a cargo. Pasó en Argentina, de hecho, de un día para otro, el gobierno decretó que los pensionados podían retirar un máximo de $250 en efectivo a la semana de sus propias cuentas. Se prohibieron las transferencias al extranjero. El gobierno estableció restricciones sobre 47.000 millones de dólares. Una parte de los ahorros se fue al final a alimentar a vagos que votaban, otra a las cuentas personales de los políticos y unas migajas para los pensionados. Riqueza y poder a perpetuidad. Y así es como Argentina, que entre los años 1895 y 1896 no era uno de los países más ricos, sino el número 1 con el PIB per cápita más alto del mundo, pasó a tener un 40% de sus ciudadanos viviendo en la pobreza. Argentina estaba por sobre Estados Unidos, Bélgica, Australia, Reino Unido. Sí, Winter podría haber usado su varita mágica imaginaria para mejorar pensiones, para acabar con las listas de espera, para que cada familia pudiera tener una casa propia, pero no pues. Puede que quiera todas esas cosas, supongamos que no es una mala persona, pero ninguna de esas cosas aumenta el poder político. Al revés, lo disminuye, porque cuanto más autónoma es una persona, menos susceptible de manipulación es. Y por eso es que hay que ser muy cauteloso con la discusión sobre pensiones, porque la verdad es que en el fondo no son las pensiones las que les importan. Hablamos de poder, de eso se trata para la ultraizquierda de Boric, la reforma de pensiones, de plata. Y como es poder, no es solo Winter, es el gobierno el que está desplegado en campaña. Sí, en campaña, porque eso es lo que hace un político cuando vienen elecciones y necesita poder. Y la prensa prácticamente no ha reparado en esto, lo cual es preocupante, no tiene idea de lo que propone el gobierno y, por supuesto, no le da a los actos de campaña el sentido que tienen. Por ejemplo, actualmente se están desarrollando unos encuentros ciudadanos organizados por el gobierno llamados Mejores Pensiones y un Pacto Fiscal para Chile. ¿Es legítimo esto? ¿Tener a ministros en terreno en actos de propaganda durante su jornada laboral? ¿Y sabe usted quiénes fueron los protagonistas de este primer acto propagandístico? La ministra Jara y el ministro Marcel, el ministro de Hacienda. Así es, aunque usted no lo crea, en la mañana del lunes recién pasado. Y mientras el señor Marcel estaba en esto, se hacía público un boletín de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que decía que a julio de este año han quebrado nada menos que 700 empresas. Pero el ministro de Hacienda tiene cosas más relevantes en las que pensar, 700 empresas en quiebra. Asumamos que todas son microempresas, o sea, empresas que tienen entre 1 y 9 trabajadores. Podríamos estar hablando de 6.300 chilenos cesantes. Pero tranquilo, porque el ministro Marcel está recaudando fondos. Y esto a mí al menos me escandaliza particularmente, porque en los últimos 30 años los ministros de Hacienda habían sido por lo general personas serias, con un perfil claramente técnico. Creo que la única excepción que recuerdo se dio en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero la norma había sido más bien esa, nunca fueron operadores políticos, independiente de que el gobierno fuera de derecha o de izquierda. Porque justamente uno de los aprendizajes que hizo la Concertación, a propósito de la UP, fue que la economía era importante. Pero ¿cómo se entiende la conducta de Marcel? ¿Cuál es la razón por la cual compromete un prestigio que supongo ganó con años de esfuerzo? ¿Qué clase de magnetismo lo induce a devenir de la macroeconomía a un activismo político de cuarta, arriesgando todo por una reforma que de aprobarse tendría además un impacto negativo en la economía? Es el poder, es ese afrodisíaco que obnubila el juicio, incluso de los inteligentes. Ver a Marcel diciendo, voy a citar textual, lo que interesa a la ciudadanía es que encontremos acuerdos para generar recursos. ¿Acuerdos para generar recursos? Esto es realmente delirante. No hay un solo día en que no se informe de nuevos casos de corrupción, de eventual malversación de recursos públicos, todos o casi todos asociados a autoridades designadas por este gobierno, por el lado de la entrega de los recursos, y de militantes o afines políticamente a este gobierno por el lado de la receptación de estos recursos. Y este mismo gobierno nos viene a decir que lo que necesita es plata. How dare you! Búsquense
otras reformas o ni siquiera apliquen las leyes que ya existen, dejen de robar. Y no solo van a tener plata, les va a sobrar plata. Winter sueña con el poder, Marcel lo sacrifica todo por el poder, pero Bachelet no podía quedar fuera de esta cruzada. Y mientras todo esto ocurre ante nuestras narices, no hay una sola persona denunciando que no es solo el 6%, que hay una disposición que tiene efectos más graves que los de ese 6%. Y por eso es que están echando, como se dice, toda la carne a la parrilla, y Bachelet es eso, un buen trozo de carne. ¿En serio vamos a creer que viene a Chile y acompaña a Boric a un conversatorio de Maipú porque está preocupada de las pensiones? Porque si nos creemos esto, entonces podemos empezar a dar gracias porque nos merecemos un gobierno peor que el de Boric. Entonces, ¿qué dice? El corazón de la reforma es que las pensiones puedan subir, pero ahora, no en 20 años más, porque las personas hoy día tienen pensiones insuficientes. Es que las pensiones puedan subir, pero ahora, no en 20 años más, para las personas que hoy día sus pensiones son insuficientes. Michelle, ¿no considera usted que lo más prudente de su parte sería guardar silencio? Hay un proyecto de la Fundación Horizonte Ciudadano, fundación de la que usted es fundadora, que recibió a dedo, como decía Mochati hace una semana, 379 millones de pesos. El proyecto de la fundación de la que usted es fundadora lo presentó un amigo y asesor suyo, Pedro Well. El directorio de la fundación de la que usted es fundadora lo integran dos amigas suyas, una exministra, Analía Uriarte, y otra asesora de prensa, Aide Rojas. En el proyecto de la fundación de la cual usted es fundadora, participa también una amiga suya, Estela Ortiz, y su hijo también es parte de la fundación. Cuando usted dice que la cohesión de nuestra sociedad no puede resistir tanta desigualdad, ¿no cree que esta es la desigualdad más injusta? Fíjese que es una desigualdad que no tiene nada que ver con el mérito, el trabajo, la herencia o por último con la suerte. Es una desigualdad causada por políticos como usted, que estando en posiciones de poder usan cargos y recursos que son de todos para financiar sus caprichos ideológicos. Después de su segundo gobierno, Michelle, usted se fue del país, a la ONU, con un sueldo que de acuerdo a su función debe haber estado entre los 100 y los $300.000 anuales. Eso sin considerar su pensión vitalicia, que por supuesto siguió cobrando, según información del Senado. Pensión que considera una dieta que ronda los 7 millones, gastos de traslación por 1 millón, esos no los cobró al menos mientras estuvo fuera de Chile. Y oiga esto, gastos de oficina, que no son bajos, un poco más de 5 millones mensuales mientras estuvo en la ONU. ¿Por qué tenemos que pagarle oficinas a usted, a Piñera o a cualquier expresidente? ¿No considera un poco indecoroso venir a hablar de desigualdad mientras usted vive de los privilegios que pagan todos los chilenos vía impuestos? Y ojo que si vamos a hablar de decoro, Piñera cobra mes a mes, todas estas cosas también. Usted, señora Bachelet, comprometió en su segundo gobierno una reforma tributaria que recaudaría 8.200 millones de dólares. ¿Se acuerda de cuál era la justificación textual de su programa? La reforma será, decía, la fuente más importante del esquema de financiamiento, sin la cual resulta inviable plantearse el conjunto de transformaciones propuestas, en particular de la gran reforma educacional que emprenderemos. ¿Sabe lo que pasó después, mientras usted estaba fuera de Chile? Lo que todos dijeron, no solo no logró el objetivo, además disminuyó la recaudación respecto al gobierno anterior. ¿Y para qué hablar de su reforma educacional? Vamos a darle algunas cifras más adelante cuando nos refiramos al flamante ministro de Educación. Poder. Ese es el motor de su conducta. De hecho, usted ha dicho esta semana ante la consulta por una eventual candidatura presidencial que espera no enfrentar ese dilema. En otras palabras, que espera no llegar a ser necesaria. Usted dejó la cagada en nuestro país, perdóneme la vulgaridad. No hay ningún dilema que resolver. Hoy día usted, Boric, los ministros, todos hablan de la PGU. Ninguno se refiere a la verdadera bomba que hay detrás en ese proyecto en contra de la libertad y la propiedad de los chilenos sobre sus propios ahorros. Los logros y fracasos de su gobierno. Poder, de eso se trata. De un veneno que no distingue entre clases sociales o tendencias políticas e infecta a cualquiera que no esté alerta a su canto de sirena. Y eso fue lo primero que pensé cuando vi este video. Que me invitó el presidente Mario Abdo y el presidente Max Pacheco, que son los presidentes salientes y entrantes en Paraguay, y cuando lo supo el presidente Boric me invitó a acompañarlo en el avión. ¿Qué hay, Sebastián, detrás de esta decisión suya de subir a ese avión? Yo creo que más allá de las
legítimas diferencias, que son muchas. La política exterior tiene que ser siempre una política de Estado. La que usted da es una buena razón para participar conjuntamente de actos públicos en el extranjero, no para subir y compartir el avión presidencial con Boric. Y lo que yo espero es que usted no caiga en la tentación ni tenga la desfachatez de impulsar negociaciones con el gobierno para reformas que son malas y nadie quiere, solo porque detecta ahí un espacio de influencia, o más bien de figuración. Usted entregó la Constitución. Sería inaceptable que entregara ahora nada menos que el modelo de capitalización individual. Y a Chile vamos. Le pregunto, ¿cómo es posible que insistan en esta actitud casi servil con Piñera? No hay absolutamente nada que negociar en las reformas de Boric, porque no hay aspectos rescatables. No hay absolutamente nada que hacer en la moneda y es indignante ver que al final del día ustedes actúan como si el mandato que recibieron de sus electores diera para cualquier cosa. Pero volviendo al avión, yo le puedo dar, Sebastián, muchas buenas razones para no haber aceptado esta invitación, razones que van más allá de su persona, de su sentido de la dignidad o de su capacidad de perdonar y dar vuelta a la página, razones que usted debió tener presente por razones también de Estado, no por consideraciones subjetivas, sino por aquello que tiene que ver con usted, no en cuanto Sebastián Piñera, sino en cuanto expresidente. Y para que reflexione, le voy a recordar algunas cosas que usted debió tener en consideración antes de aceptar invitaciones. Boric lo acusó a usted en la ONU de graves violaciones a los derechos humanos. Fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertes, heridos y más de 400 personas víctimas de trauma ocular producto de la acción del Estado, lo que constituye, desde el punto de vista de nuestro gobierno y de organismos internacionales de derechos humanos, en una grave violación a los derechos humanos. En un contexto de evidentes y gravísimos actos de violencia que hacían inevitable el uso de la fuerza por parte de las policías. Un diputado de la República lo difamaba con publicidad ante el mundo entero como responsable de actos de represión arbitrarios y dolosos. Y quiero reiterar, esto lo perjudicó a usted personalmente, obvio, pero sobre todo y antes que eso, perjudicó hasta el día de hoy a nuestro país. Boric se sumaba además a un llamado de Amnistía Internacional que invitaba a los gobiernos europeos a no ser cómplices suyos en los abusos, supuestos abusos, posteriores al 18 de octubre. El ahora presidente sabía que no estaba siendo honesto, de lo contrario no lo habría invitado a volar con él. Boric adhirió además a una acusación constitucional en su contra para destituirlo por asignarle responsabilidad en violaciones a los derechos humanos que nunca fueron tales. En el contexto de la crisis por el COVID, que meritaba consideraciones, de nuevo de Estado, por parte de la oposición, Boric hablaba de hostigamiento de su gobierno en contra del colegio médico, lo acusaba de haber abandonado al personal de salud en plena crisis, lo llamaba criminal por no escuchar, básicamente no obedecer a los gremios. ¿No cree, Sebastián, que al aceptar la invitación de Boric a viajar en el avión presidencial, lo que hace usted es trivializar una forma de hacer política que fue indiscutiblemente maliciosa? ¿Tiene usted el derecho siquiera de dejar pasar estas actitudes como si nada? Así llegaron al poder, así llegó Boric al poder, desconociendo en los hechos los resultados de la elección que usted legítimamente ganó, desestabilizando a su gobierno, haciendo imposible la implementación de su agenda, validando la violencia de terroristas, delincuentes y vándalos en nombre de la protesta social. ¿No cree usted que por respeto a la República este tipo de conductas merecen, si no sanción, al menos un reproche firme y claro de su parte? ¿No cree que subir al avión es avalar la tesis de que esos métodos de acción política fueron legítimos en orden a manifestar diferencias por parte de la oposición? Hay valores republicanos y morales fundamentales de por medio, el respeto a la verdad y a la honra, que violaron difamándolo a usted y a la República, porque también involucraron en sus mentiras a las instituciones policiales. Utilizaron y validaron la violencia, justificaron el atropello al Estado de Derecho. Y hoy no hay señal alguna de arrepentimiento o de retroceso en su agenda política. ¿Sabe lo que creo? Es el afán de poder, es esa pulsión vital la que explica, me parece, su conducta. Erigirse en el interlocutor, en actor relevante, en la negociación de una pésima reforma por parte de un pésimo gobierno, es el plato de lentejas que usted recibe como canje de parte de un grupo político que tiene el descaro de insistir además en su agenda tóxica. Y por eso, porque aún es tiempo, quiero comentarle el aspecto más grave de la reforma, a ver si comprende que se trata de una bomba de tiempo
porque ya varias veces he detectado que sus asesores no lo informan o lo informan mal. El punto de partida para entender la reforma tiene que ser el siguiente. Estamos hablando del proyecto que representa el interés de un grupo político que nació, creció, se instaló y ha gobernado sobre la base de una estafa. En sus orígenes su tema era la educación, después fue el lucro, después la probidad y acá los tenemos desvalijando la casa literalmente. Estafadores que nos dicen lo que creen que es mejor para administrar 200.000 millones de dólares. Esta es más o menos la plata que hay actualmente en las cuentas individuales de ahorro de las personas. Pero como en cualquier estafa, el estafador, en adelante el gobierno, ofrece cosas a cambio de su reforma. Concretamente algo así como 50 lucas extra por pensionado PGU. Se trata aproximadamente de 2 millones de jubilados que serían beneficiados con este monto. Y lo que involucraría un gasto también aproximado de 1.700 millones de pesos contra 200.000 millones de dólares que es lo que hay en el fondo. La verdad es que obviamente hay muchas opciones para entregar esas 50 lucas adicionales a cada jubilado. Michelle Lavé, por ejemplo, ha presentado una alternativa con la recaudación del litio, con menos de la mitad del royalty minero aprobado y con algunas medidas para hacer eficiente el gasto público, se podría hacer exactamente lo mismo. O sea, nos ahorramos burocracia, aumentos de impuestos, parásitos viviendo del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que Michelle Lavé, la buena, hace uso de toda su inteligencia para proponer algo que obviamente va en la línea opuesta a la de esta gente. Propone reducir gastos, o sea, disminuir poder. Señores diputados, no se dejen arrinconar. La discusión acá no es de más o menos PGU, como engañosamente plantea el gobierno. La discusión es de dónde salen esos fondos, de lo que está en manos de los políticos o de un nuevo aumento de impuestos. Sin embargo, y lo que me preocupa, como decía al comienzo de este comentario, es que toda la discusión de la reforma de Boric se ha centrado en el 6%, y es comprensible porque es muy relevante, y vamos a hablar de eso, pero ese 6% de ahorros que el gobierno quiere llevar a fondo común no es lo más grave. Lo más grave, al fin llegó esto, es la creación de un órgano monopólico del Estado que cumpliría y concentraría las funciones que voy a describir y otras que no voy a mencionar. Llevar el registro de los afiliados, recaudar y cobrar las cotizaciones, la plata llegaría al Estado, administrar las cuentas, administrar, otorgar y pagar pensiones. Entonces, nos dicen que mantiene la libertad de elección, pero ¿se entiende de lo que estamos hablando? De una supuesta libertad de elección en la que el Estado concentra toda la información, la gestión, la atención a público de los ahorros. ¿Se da cuenta del espacio, del forado enorme que abre la reforma para coartar la libertad de los chilenos? ¿Alguien le puede explicar a Marcel, a Jara, a Bachelet, a Boric, que no es la derecha, los ricos, los que no quieren su reforma, sino los chilenos? El gobierno emprende esta cruzada, organiza conversatorios, encuentros ciudadanos, saca a los ministros de sus funciones, recurre al comodín de urgencia que es Bachelet. Todo para informar al país que hay un problema en materia de pensiones y que ellos están en condiciones de resolverlo. Es poder, es plata. Entonces, un resumen, el 6% va en la reforma de Boric a reparto, es decir, un fondo administrado por políticos. El 10% de las cotizaciones empezaría a caer de aquí en adelante a un órgano del Estado, monopólico por tanto, y por defecto el Estado sería su administrador. Existiría la opción de pedir que esas cotizaciones se trasladen a una entidad privada, pero le van a decir que el Estado no cobra comisión, lo cual es falso, porque todo esto cuesta plata y sale de impuestos, pero sirve para engañar. Además, el Estado se reserva el derecho de exigir que usted se entienda con él, no con el administrador de la plata. De hecho, usted no tendría ninguna relación con ese nuevo administrador. O sea, todo lo que quiera saber, pedir o hacer debería hacerlo en oficinas públicas controladas por el Estado, político, en definitiva. Hay cosas rarísimas en el proyecto que dan cuenta de cuál es el sentido de esta modificación. Todas apuntan, haremos una explicación más detallada en algún momento de esto, en algún comentario, a limitar la información que recibe el trabajador y asignarle al Estado funciones que, en definitiva, lo dejan con control casi absoluto sobre los ahorros de los chilenos. De eso se trata esta súbita preocupación de los políticos por la jubilación, de control, de poder. Porque plata para las 50 lucas adicionales hay. La tienen, y más. Y por si alguien confía aún, aunque sea mínimamente en Boric, creo que el cambio de gabinete que ha hecho despeja cualquier duda
que uno pueda tener en relación a sus intenciones. Porque es evidente que un presidente puede tener más de un objetivo cuando hace un cambio en su equipo ministerial. Pero lo que es un hecho es que detrás de un cambio de gabinete siempre hay una señal política, un mensaje que el gobierno quiere y sabe que da. Por eso es que los adelantos de nombres suelen terminar con la caída de los eventuales candidatos, misma razón por la cual los gobiernos suelen resistirse a presiones de cambio por parte de la oposición. De nuevo, estamos hablando de poder. Sin embargo, el hecho es que el gobierno ha dado dos señales potentes con el cambio que ha hecho. La primera es por defecto. No hubo un solo cambio de los ministros que forman parte del comité político. Interior, SECPE, Mujer, Trabajo y Hacienda siguen en sus puestos. Esto significa que en opinión de Boric, la estrategia política, la conducción política de su gobierno está bien, está dentro de un cauce que él estima adecuado y correcto. ¿Qué tal? El gobierno ha tenido dos derrotas monumentales, el triunfo del rechazo y la elección de consejeros, pero insiste. ¿Entiende Piñera y Chile Vamos que acá está el problema de negociar? Que no se puede negociar con quienes tienen posiciones totalitarias, actúan de mala fe y no se dejan informar por lo que la gente dice cuando vota. Tampoco hubo cambios relevantes en relación a las personas que han estado involucradas de manera directa o indirecta en casos de corrupción. Por ejemplo, el ministro Montes, a pesar de la cantidad de transferencias que se hicieron desde su ministerio. Ahí está. Javiera Martínez, la directora de presupuesto, que flexibilizó intencionadamente los controles y disminuyó exigencias para realizar convenios y transferir fondos del Estado a organizaciones privadas que hacían, en su mayoría, política pro Boric. Ahí está. La persona que instruyó engañar al sistema y marcar como inexistentes transferencias que eran reales, constantes y sonantes. Ahí está, todo intacto. Pero lo que Boric no modificó tiene un significado, que básicamente es estamos bien y seguimos, como dice. Y por si cabe alguna duda, hay tres cambios que ratifican el seguimos. Comencemos por Nicolás Cataldo. Cataldo es el primer ministro de Educación comunista y milita desde los 14 años, o sea, es una persona que prácticamente creció en una secta. Ese es el nivel de ideologización que tiene el responsable de la educación en Chile hoy. Boric ya había intentado nombrarlo subsecretario del Interior, pero desistió después de que comenzaron a aparecer tweets donde Cataldo insultaba a Carabineros. Pero como lo que vale es el seguimos, insistió y ahora no es subsecretario, sino ministro. ¿Y qué hizo mientras estudiaba su carrera el ministro? Esto le va a parecer raro. Fue dirigente estudiantil. Hablamos de un agitador social que, para hacerse una idea, llamaba torturadores a Carabineros el 2019. Y hasta hace poco bautizaba como Jardín de la Resistencia al ingreso al metro Baquedano, ícono del octubrismo. Tenemos el Jardín de la Resistencia, que también es un espacio de memoria. Queremos abrir el acceso, pero también queremos que sea un sitio de memoria. Lugar de memoria, ¿memoria de qué? ¿De las fake news? Ese es el nivel. Ese es el personaje que enfrenta el desafío gigantesco de revertir problemas tan graves como los que hemos conocido hace unos meses. Niños de cuarto básico que no saben leer, 900.000 escolares con niveles graves de inasistencia, un retroceso en la educación muy significativo a raíz del tiempo que los colegios estuvieron cerrados. Obviamente, colegios del sistema público, donde todo depende del sindicato de profesores. En fin, esa preocupación por la educación desapareció en quienes nos gobiernan. Educación pública, gratuita y de calidad fue un eslogan. Llegados al poder, la calidad de la educación no demanda su atención. ¿Se entiende ahora, Sebastián Piñera, por qué usted no debería validar a este gobierno ni ofrecerse como mediador? Porque este es el nivel. Otra designación en este cambio sin cambio de gabinete, Carolina Redondo, casi fundadora de Revolución Democrática, activista firme del apruebo, igual que Montero, el ex convencional. Personas que tuvieron prácticamente a favor del texto que más del 60% de los chilenos rechazó. ¿Se entiende? No hay retroceso, no hay renuncia, no hay contemplaciones. Firmes y decididos avanzan por el camino originalmente trazado. Y se ha hablado harto de Carolina Arredondo, ministra de Cultura, que es hija de tal diputada y tal actor. No ese es el problema, ella tiene historia propia. Por ejemplo, una empresa suya tiene una demanda de la Municipalidad de Providencia. Esta empresa se adjudicó un contrato por 30 millones para capacitar a los vecinos en temas de reciclaje en diciembre del 2019. El hecho es que la municipalidad dice que detectó inconvenientes en la rendición de gastos. El caso sigue en tribunales, no estoy asignando responsabilidades, pero el gobierno sabía de esto cuando lo nombró, lo reconoció Vallejo. Entonces hay que serlo y parecerlo, dicen por ahí.
¿no? Pero esto no es todo. Arredondo ha sido oficiada por recibir 60 millones de pesos en representación de una fundación que hizo campaña por el apruebo, la fundación La Agencia. Pero tampoco fue obstáculo. No fue un dato relevante para el gobierno. Entonces, si no es por decencia, al menos por cuidar las formas. Pero no, seguimos, como dicen los sinvergüenza. Andrade me decía que la explicación de la mayoría de las cosas era generalmente la más rasca. Quieren poder, no reconocen límites. Eso es todo. Impresiona por eso ver a tantos chilenos escandalizados porque Milei llama hijos de puta a los políticos y a tan pocos preocupados de que realmente lo sean. ¡Sí! ¡Zurdos hijos de puta tiemblen!